Pues Roberto, nos habíamos quedado en la plática, habíamos estado diciendo sobre las medidas asistenciales de los gobiernos, y hay quienes dicen que si les llevas una despensa a una persona, te lo agradece más que a otras 1000 acciones que sean nada más de pura plática. ¿Tú qué opinas? Bueno, al final de cuentas, coincido plenamente en lo que dice Pablo, que ningún ciudadano, creo que cualquier política pública que privilegie en que la ciudadanía tenga alimento suficiente para poder desarrollarse en su plano, digo, porque creo que es un elemento indispensable, y en el tema de salud igual. Creo que Hidalgo ha tenido buenos avances en los últimos indicadores que generó la Coneval, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En el mes de julio o junio, no recuerdo perfectamente, hubo buenos avances en el tema de salud y en el tema alimentario. Creo que esa parte Hidalgo ha reflejado un cambio positivo hacia adelante. Creo que también de igual forma ha coadyuvado un poco el rediseño de las coordinaciones regionales que ha implementado el gobernador del estado, iniciado José Francisco Olvera Ruiz, para que ese tipo de programas asistenciales verdaderamente aterricen a las gentes necesitadas y no se queden en manos de los líderes. Creo que esa es una parte que está trabajando actualmente el gobierno del estado, y eso creo que al final de cuentas lo puedo celebrar y lo podemos celebrar perfectamente, porque cuando verdaderamente, como dice Gerardo, cuando existe esa intención verdadera de que los apoyos asistenciales que se brindan vayan a generar una mejor condición de vida a la gente que los recibe y pueda tener un elemento o una satisfacción cubierta y puedan seguir adelante con su tramo para generar una calidad de vida más amplia de los ciudadanos, creo que es muy importante. Lo que falta mucho es que se nos pueda posiblemente explicar cómo ha impactado esa política pública en beneficio de los propios ciudadanos, o sea, cómo ha avanzado su calidad de vida. Si yo genero una despensa, que es el programa alimentario, por ejemplo, verdaderamente en esa región, cómo se ha transformado por lo menos la calidad de vida, si verdaderamente ha subido la talla y peso de las familias que ha recibido ese apoyo, si tiene ya mejores condiciones como las tenía antes, darle un seguimiento, una continuidad a esa evaluación de la política pública, que es lo que nos ha faltado, no nada más en el estado de Hidalgo, sino en todas las entidades federativas del país y a nivel nacional. Ahora, lo importante de esto, el sentir de la ciudadanía, sin duda alguna, Pablo, creo que está enfocada en dos temas. Uno, la parte económica, no encuentra empleo, se acerca, toca puertas, no ve empleo. No es posible que hoy en la actualidad en nuestro país, en el estado de Hidalgo, porque lo vivimos en el complejo escenario, que aquel joven que termina su carrera profesional traiga su título en el brazo y no encuentre un lugar donde poder desarrollar sus actividades. Creo que en muchas partes, en muchas regiones de nuestra entidad y en muchas regiones del país, sin duda alguna no ha habido esas condiciones para poder decirle a los jóvenes que están egresando que hay esas oportunidades. Entiendo perfectamente que no se ha podido generar ese crecimiento sostenido, como dices, porque no se ha generado el 1.000.000 de empleos que se debe generar año con año. Ya Calderón nos los queda debiendo, el presidente del empleo nos los queda debiendo. Pero ¿cómo podemos revertir esa brecha que hoy la ciudadanía simplemente le está asfixiando y dice, no es posible, no encuentro, o sea, tengo una familia, tengo un hijo que mantener, ¿qué hago? Déjenme decirles rápidamente que en efecto es una de las demandas más sentidas, más expresadas por la sociedad y las que más ocupan al gobernador Olvera y desde luego a nosotros como equipo de desarrollo económico. El primero de las políticas precisas, puntuales para ese asunto es un programa que se llama Manos a la Obra, que arrancamos el año pasado. Este es un programa que busca darle movilidad laboral a los jóvenes egresados de universidades del Estado. Cuando un joven se titula o ya terminó su carrera y está en proceso de titulación, el gobierno del Estado le da un sueldo durante 6 meses y lo coloca en una empresa privada para que vaya a trabajar ahí y tenga ese espacio para generar valor en la empresa y generar las condiciones para que después la empresa lo contrate de manera permanente. Es un apoyo que solo dura 6 meses, por eso no es asistencial, no vuelve al joven dependiente de seguirlo recibiendo por siempre, pero sí le da esa oportunidad de decir, ya tengo mi primera experiencia, porque eso sucede mucho, ¿no? Las solicitudes de empleo dicen, te requerimos experiencia. Bueno, y si no me contratas, ¿cómo la adquiero por primera vez? Voy saliendo de la escuela. Y cuando tienes experiencia, ya no tienes edad. Claro. Exactamente. ¿Y se la dan al joven o al empresario?
al joven, directamente al joven en una tarjeta pagada directamente a él, que sí depende de una evaluación mensual que la empresa nos manda, nos dice si está cumpliendo con su trabajo, con sus metas, entonces nosotros liberamos el pago. Por ejemplo, aquí como foro de opinión, ¿cómo puede acercarse aquel ciudadano que acaba de concluir sus estudios? ¿Con quién se debe dirigir? ¿Cómo puede acceder a ese apoyo? ¿Y cómo puede acceder a esa colocación para poder generar esa experiencia como dices? Tenemos varios puntos de contacto. En cualquiera de las universidades públicas del Estado, en las politécnicas, en las tecnológicas, en las oficinas de vinculación, tienen toda la información y conocimiento de este programa Manos a la Obra. También en la propia página web de Desarrollo Económico, sedeco.hidalgo.gov.mx, tenemos la información del programa, y también nos pueden escribir a un correo electrónico muy sencillo, manosalaobra@hidalgo.gov.mx. Ahí les damos toda la información. Requisito que estén recién graduados de una universidad con un título profesional o su título en proceso, y nosotros les encontramos un trabajo de acuerdo a lo que estudiaron, de acuerdo a la región donde viven. Les da el gobierno del estado el apoyo durante 6 meses, más un apoyo adicional para su transporte en el caso de que tengan que viajar algún trayecto, y ahora sí que ya está en sus manos la oportunidad de generar ese valor adentro del empleo. Y es un beneficio doble. doble. Quiere preguntar dónde se registra. Claro. A ver, yo ya no califico, ya estoy, parezco más chico, pero ya no califico. Te ha quedado bien la cirugía, dice. Es el ejemplo de una buena política pública. La realidad, y recupero lo que decía también Roberto, es que son los esfuerzos que un gobierno puede hacer para subsanar una economía que no crece al ritmo que todos quisiéramos. Porque no podemos soslayar que en los últimos 10 años el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto ronda el 1.7%. En otras palabras, tenemos una fábrica de licenciados, porque además es algo muy cultural en México, que no adecuamos la oferta laboral a la demanda de empleos. Ese es otro problema. Entonces tenemos un país que genera muchos profesionistas, pero una economía que no está lista para recibirlos. Esa es una verdad. Claro. Entonces, lo que creas en el tiempo también es un país de subempleados. Y ese es un problema que, a mi juicio, no solo convoca a la creatividad, que en este caso me parece un excelente ejemplo de una política pública que lo atiende, también nos lleva al problema estructural, que es una economía no puede generarle condiciones de empleo suficientes a su población creciendo menos de 2% durante los últimos 10 años. Y por otra parte, el asunto de la pobreza es exactamente el mismo canal. Tú puedes destinar una buena cantidad de recursos a la atención de la pobreza, pero si tú no tienes una política económica que sea responsable y sirva, te genera más pobres que cualquier otra cosa. Un ejemplo muy claro. De 1995 a 2005, todo lo que se invirtió en el tema de desarrollo social, esa masa inmensa de recursos públicos destinados a atender a la población más pobre, apenas sirvió para subsanar lo que generó la crisis financiera de 1994-95. Apenas en el 2008, fíjate, por cada millón de nuevos pobres, ¿sí?, se gastaron 1,000 millones de pesos. O sea, uno puede atender, esa es la lección, uno puede atender los efectos negativos de la economía, pero si tú no tienes una perspectiva y una responsabilidad económica que dé estabilidad y condiciones de baja inflación, son los pobres los que acaban pagando. En 2008, esa brecha inmensa de pobreza que se nos abrió de casi 6 millones, no se generó porque los programas no hayan llegado o porque la gente haya dilapidado el apoyo del gobierno. Se generó porque subió el arroz, porque subió el aceite, porque subió el frijol. Y porque no hubo empleo para esa gente. Y porque no hubo empleo para esa gente. Aunque hubiera subido, si hubiera habido empleo y mejor pago, entonces... Exactamente, hay que distinguir lo que podemos hacer desde la perspectiva de la política social y de lo que tiene que hacer la economía. México no va a salir de pobre en función de la política social. México puede paliar la pobreza a partir de una economía que crezca más rápido. Pero ¿cómo explicarle a la gente la estela de luz que costó 1,200 millones de pesos cuando originalmente costaba 300? ¿Y de qué sirve? No trae un beneficio a su bolsillo, a fin de cuentas.
nos quieren entretener con las lucecitas como si fuera un árbol y el problema permanente. no es el Yo no hecho entiendo. de haber construido el monumento, sino de ¿El monumento cuáles qué? son las características de en qué va invertido el gasto público, en la nada. Ingeniero. Y que no nada más es la estela de luz, son muchas cosas. Pero inversiones. comunicacionalmente nos están informando que están construyendo un puente más grande del mundo en altura, que cuesta 2.200 millones de pesos. Y por otro lado nos dicen que están construyendo una estela de luz de 1.200 millones de pesos. Ya no entiendo. Y es un principio básico económico, básico de economía cero. La inversión tiene que ser en bienes de capital, en bienes que produzcan más, no en bienes de consumo. Claro. Como en este caso los monumentos son bienes de consumo, están ahí, son bonitos, hacen más bonitas las ciudades, más agradables los espacios, pero son de consumo, no nos generan más. ¿Qué nos genera más? ¿En qué tiene que invertir el gobierno? En infraestructura, en carreteras, en comunicación, en educación, en tecnología, en investigación. Salud. Es la diferencia entre, como muy bien lo dice Pepe, atender el problema de la pobreza, que atenderlo no lo va a resolver, lo puede amortiguar, pero no lo va a resolver. Al contrario, puede que lo perpetúe, y generar un crecimiento económico como debe ser. ¿Cómo debe ser el crecimiento económico? Dinámico, sostenido, incluyente y sustentable. Pues yo los si no tiene invito- esas 4 características, no vamos a salir de eso que necesitamos cambiar. Yo los invito a todos ustedes y a nuestro auditorio a que vayan un día a la Ciudad de México, visiten ese monumental que nos lo han vendido en la televisión como lo máximo. Vayan a verlo para que vean dónde se van 1.200. Pero además que millones. llegó Luis tarde y a sobreprecio, que eso es lo verdaderamente Y aparte, ofensivo. ¿no? Que hay Pero Creo que no problemas está si mal hubiera que un quedado país se dé bien, monumentos. Pepe, si hubiera quedado bien, dices, bueno, pues cuando menos viene entretenido con lucecitas, es un árbol de Navidad grandote. No es ni siquiera grande. Yo el otro día pasé por ahí y está hasta un poquito más arriba de la mitad del edificio que está al lado, que es la Torre Mayor. O sea, no es monumental. Y 2, está hueco. Ujú, son 2 placas. Entonces, vayan a verlo porque la verdad es una buena clase de economía de cómo gastar 1.200 millones de pesos inútilmente. ¿Sabes qué? El Colegio de Ingenieros acaba Ya de soltó una emitir un evaluación. peritaje en el que hay un sobrecosto Exacto. de más de 370 millones de pesos. Nada más rapidísimo. Por ahí de 1890, el gobierno mexicano empezó a concursar el Monumento a la Independencia en 1910. En 1906 se enchuecó y los costos corrieron a cargo del arquitecto, de Antonio Rivas Mercado. Este monumento de la Estela de Luz nos costó casi 400 millones de pesos más y estuvo un año tarde. Ahí lo dejo Nada para la más. reflexión. Así es, vamos a hacer una pausa, ingeniero. Regresamos, recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno, nuestro correo electrónico vistobuenotv@gmail.com.